Esta es la voz experta. Gracias por continuar con nosotros en Noticias Morelos en esta tarde. Ya se encuentra con nosotros la voz experta de todos los miércoles y es Fórmula por tu Salud. Ya está con nosotros el doctor Iván Rodríguez Patiño. ¿Cómo está, doctor? Muy Excelente bien. tarde. Gracias. Hola y buenas tardes a los radioescuchas. Pues muy buenas tardes. Vamos a hablar el día de hoy precisamente de este tema tan importante que dijimos la semana pasada que íbamos a tratar en esta semana y tiene que ver con el trastorno de ansiedad. Para empezar, ¿cómo podemos definir que se trata de un trastorno? ¿Qué es lo que se define como un trastorno? Es algo muy importante, es esta parte de los trastornos emocionales. El trastorno como tal te va a generar una situación displacentaria o displacente, no es agradable, y justamente esta parte de los trastornos emocionales están en boga y son de los más comunes en el mundo. Tenemos una gran trascendencia y problemas a futuro en cuestiones de salud mental, y entre ellos son los trastornos mentales. El trastorno como tal son características que nos van a generar cambios tanto somáticos y mentales. ¿Cuál es la situación y la diferencia de algunos otros padecimientos con la parte emocional? Es que pueden ser factores donde uno vive un estrés y puede ser desde un estrés en un lugar donde no estamos contentos, y esto nos va a generar una discapacidad pero emocional. Entonces aquí ya cambiamos un entorno, ya no solamente a la parte física, sino a la parte mental. Los trastornos justamente emocionales nos van a hacer cambios en lo que sería en la parte física, y podemos hablar de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, toda la tensión muscular que podemos tener. Pero también viene la parte de la mente y las emociones, y tiene que ver literalmente en este trastorno de ansiedad lo que son la preocupación y el miedo. Con lo que te encuentres, con lo que vivas, es como lo que genera o es el detonante precisamente para que se presente el trastorno de ansiedad. Y yo le comentaba, en muchas ocasiones pues es un cúmulo, ¿no? Es como una piedrita que vas llenando el costalito, y llega el momento en que pues ya no aguanta nuestro cuerpo, nuestra mente, y es cuando se llega a presentar pues esta crisis de ansiedad. Sí, de hecho la parte interesante que se comenta es que son los entornos en el cual vivimos. La etiología como tal no podríamos decir que es causante, porque son emociones. Puede haber también áreas que tienen que ver con intoxicaciones, con algunas sustancias que pueden ser legales o ilegales. Y para ponerles nombre y apellido, alcohol y algún otro tipo de drogas. Puede generar esos trastornos emocionales, en este caso la ansiedad, sí lo puede lograr, pero tiene que ver también el estado de estrés o sucesos que se viven. Hay un trastorno de ansiedad por separación, que así es un tipo de trastorno de ansiedad, y justamente es cuando alguien puede o sufre una separación. Puede ser un novio, puede ser una pareja, puede ser un amigo, amiga, puede ser un familiar, puede ser también la ciudad donde uno vive. Hay trastornos de ansiedad generalizados, hay trastornos de ansiedad sociales, y esos tienen que ver en el lugar donde te encuentras. Esto es tan común en el mundo que todas las personas en algún momento hemos tenido ansiedad. La diferencia aquí en un trastorno emocional de este tipo es que se vive un miedo o una preocupación excesiva a través de cierto tiempo. Y obviamente esto no son días, no son semanas, sino son meses y en ocasiones años. El diagnóstico, y eso es muy importante, literalmente es clínico, y es a través de encuestas o test. Entonces tenemos herramientas que son psicológicas y que tienen que ver con los síntomas que van apareciendo.
Que incluso cuando, perdón que lo interrumpa, No. cuando ya es muy agudo, pues ya requiere de un medicamento. Así es, justamente cuando nosotros nos damos cuenta como personas que empezamos a tener cambios y miedos excesivos, justamente ese es el pensamiento. Pensamientos que nos dan miedo de huir, de alejarnos, sin confundir la depresión, porque son dos cuestiones diferentes. Son diferentes. Son muy diferentes. En este caso, las emociones son una intranquilidad, pueden ser sentimientos de irritabilidad, donde en la parte física aumenta la frecuencia cardíaca, disminuye la frecuencia respiratoria, hay dolor en el pecho o una sensación de dolor en el pecho, puede haber rigidez muscular y sobre todo el pensamiento es a una intranquilidad y una preocupación excesiva. Cuando nosotros tenemos ese tipo de situaciones, lo ideal o es abordar a un psicólogo o atenderse con un psicólogo o con un médico. La realidad de esto es que es clínico y hay que hacer tipos de encuestas. Hay unas encuestas de Hamilton para ansiedad, otros inventarios de ansiedad de Beck, donde justamente se hace preguntas de qué síntomas ha tenido uno, qué sensaciones físicas. ¿Cómo qué se podría presentar para nosotros decir, es que estoy tal vez padeciendo, estoy sufriendo de ansiedad? Hablábamos que en muchas ocasiones pues se llegan a presentar este tipo de crisis en donde sientes que te están presionando el pecho, ¿no? Como si estuviera alguien presionándote el pecho, pero también la espalda, o sea, como si te estuvieran comprimiendo. Y esa necesidad de hasta tal vez hacer estos ejercicios de respiración y decir, me tengo que calmar por este tipo de crisis. ¿Sí se puede llegar a presentar o cómo se llega a presentar? De hecho, literalmente estás dando el cuadro de un trastorno. Es que por aquí ansiedad. luego así el estrés se llega a presentar. Se llega, claro. Y justamente es eso. Una de las partes son la rigidez muscular, la otra es el aumento de la frecuencia cardíaca, variaciones de su presión arterial, y es en la parte física. En la parte de la mente o el del psique va a tener uno irritabilidad, desconfianza, una sensación y en ocasiones puede ser de llanto o de muerte. Literalmente es una crisis de ansiedad. O de decir como coloquialmente, tirar la toalla. Tirar la toalla, así es. ¿Qué lo va a desencadenar? Muchos factores, puede ser el ambiente, y eso me refiero al lugar donde trabajas, donde estudias, tu familia, también hay que comentar en esa parte. Y realmente la persona pierde la forma de correlacionar que está bien y que no está pasando. Es algo bien importante. Para manejarlo, justamente una de las terapias es la relajación muscular y la otra es la relajación o ejercicios respiratorios. Doctor, ¿qué tanto se ha incrementado en los últimos años? Porque de verdad a mí me sorprende que este tipo de cuadro de trastornos de ansiedad se presente incluso hasta en adolescentes. Hoy en día algo que no se veía y que algo que no se escuchaba tal vez, hoy en día ya hasta los propios niños o adolescentes se estresan con situaciones que pudieran llegarse a presentar en la escuela o en el propio hogar, con esta separación tal vez de los padres o problemas económicos en la familia o este tipo de situaciones. ¿Qué tanto se ha incrementado en nuestro país y en nuestro estado? Bastante. Realmente, si lo hablamos a nivel mundial, en el 2019, ahora sí que prepandemia, existían casos, alrededor de 300 millones de casos en el mundo. Se puede comentar y decir que el 4% de la población mundial vive con trastorno de ansiedad. En el estado, a veces las cifras son diferentes, no las podemos cuantificar, pero hay mucho. ¿Por qué? Porque justamente posterior a la pandemia tuvimos un cambio en las situaciones de los trastornos o más bien en la salud mental. Y el estrés justamente aparece en la adolescencia. Puede ser la parte familiar, puede ser la parte educativa, y esto va generando ciertos cambios, justamente los que todos hemos pasado y vamos a pasar, que son trastornos o son cambios hormonales y situaciones sociales. Esto nos va a generar
ciertos adaptaciones, y esa es la palabra, y a lo mejor se escucha un poco mal, pero esa es la palabra. Va a depender qué tan tolerantes seamos al cambio. Esta es una visión muy diferente hacia el mundo actual, hacia la adolescencia y a lo que sigue en nosotros. Esos cambios son muy importantes. ¿Cuáles serían las recomendaciones para todos nuestros radioescuchas? La recomendación principal es, si ustedes tienen un cambio, asistir, ya sea un psicólogo o un médico, realizar ese tipo de test de trastornos emocionales. Sin miedo. Sin miedo. Porque muchas veces Así es. escuchan el psicólogo o el psiquiatra y corren. Lo ideal es que debemos de visitar a un psicólogo sin ningún problema. Es parte de una terapia y es una terapia cognitivo-conductual. Entonces, esa es parte del tratamiento. Y la otra, cambios de estilo de vida. Dormir bien, hacer ejercicio, manejar relajación, hacer movimientos o tipo de prácticas como el yoga, el tai chi, y justamente llevar una vida más tranquila. Hay otros casos que sí necesariamente necesitarán de medicamentos, pero ahí debe de ya haber un abordaje con la parte de psicología, ver si hay necesidad de que un psiquiatra ponga un medicamento. Pues un tema demasiado interesante, doctor. Muchísimas gracias. Hablamos en esta tarde de trastorno de la ansiedad. Gracias y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, buen día y saludos. Es el doctor Iván Rodríguez Patiño, Fórmula por tu Salud. En esta tarde es momento de hacer una pausa. Continuamos, tenemos unas noticias.